Existen varias anomalías representadas de manera artística convencional, escenográfica, teatral, incluso callejera. En este caso le toca a la última categoría, conocida como grafitis. Pero hay tantas en las calles que es imposible identificarlas. Es lo que tú crees, hasta que sus efectos comienzan a atormentarte hasta tu fin. Hola y bienvenidos a SCP en corto. El día de hoy veremos una anomalía que se encuentra en las calles, incluso puede estar en este momento al lado de tu hogar, representada de una manera artística o vandálica, como quieras verlo. El día de hoy veremos una anomalía estilo graffiti, categorizada como SCP-1446. SCP-1446 es una serie de grafitis de pintura en aerosol en el acrílico. Este puede aparecer en cualquier formato, estilo de dibujo y dibujo en sí, por este medio en una superficie convencional, razón por la cual estas instancias SCP-1446 son difíciles de identificar hasta que sus manifestaciones se presentan. Cuando una persona se centra y observa una instancia SCP-1446, inmediatamente esta comenzará a expandirse por toda la superficie disponible, sin importar qué, introduciendo nuevas muestras y elementos a medida que crece. Este efecto se detiene hasta que el humano deje de observar la imagen de SCP-1446. Esto puede llegar a ser peligroso, pues si se extiende demasiado, puede llegar a cubrir cualquier tipo de superficies, como inmuebles, vehículos, incluso personas. Que en las personas invade su piel, ojos y cavidades del cuerpo. Dependiendo de la muestra original y cantidad de espectadores que presente SCP-1446, SCP-1446 es capaz de cubrir hasta 50 centímetros cuadrados por segundo con un solo espectador. Hasta el momento no se ha registrado una tasa de crecimiento máximo, pero imagínate a qué velocidad incrementaría con solo 10 espectadores simultáneos. SCP-1446 es capaz de expandirse por cualquier superficie sólida, mas es imposible para esta expandirse en sustancias líquidas o gaseosas, así como tampoco puede adherirse a una superficie que esté al menos a 1 centímetro de distancia de su superficie actual, lo que lo bloquea efectivamente la propagación y la manifestación si un humano hace contacto directo con la pintura. Sin embargo, puede crear más instancias SCP-1446 con solo concentrarse en la memoria del graffiti y utilizar pintura acrílica en aerosol. O sea, como si pudiera detectar nuestra mente después de haber hecho contacto con la pintura antes vista. La forma en la que se representa SCP-1446 es totalmente variable, pero normalmente se ha percatado que toma forma de una experiencia o recuerdo de la persona más cercana a la pintura. A pesar de este posible vínculo psíquico, SCP-1446 no parece ser consciente ni de sí mismo, mientras que la mayoría de sus manifestaciones se inclinan a algo más artístico y abstracto, algunas producidas ocasionalmente en escenas de vida del espectador. Esto hace a SCP-1446 un peligro. Aparte de los riesgos mentales y miméticos, también a la seguridad de la información. Procedimientos de seguridad de exposición pueden reflejar esto. Hasta la fecha, ningún humano de prueba ha demostrado control total o parcial sobre la imagen presentada en SCP-1446. Esta anomalía no tiene puntos de origen ni saben de dónde proviene, pero cuando se detectó la primera vez, se le nombró como TAZ-018. Dentro de una galería subterránea, esta anomalía muestra una verdadera preocupación por la contención de la fundación. Pero aquellas anomalías que han sido capaces de contener se les mantienen en pizarras individuales, envuelta en plástico de cualquier color, solo que no sea visible a través de este, para evitar contacto y evitar su propagación, así como envuelto en plástico opaco dentro de un contenedor herméticamente sellado. Solo personal de nivel 3 o superior estará autorizado para realizar pruebas con esta anomalía, y después de cada prueba, la anomalía utilizada tendrá que ser incinerada, por el cual se le ha clasificado a la clase Euclid. Bueno, eso ha sido todo, muchachos. Para una próxima redacción de los archivos de la Fundación SCP, no olviden apoyar dándole like y suscribiéndose. De esa manera, nos volveremos a adentrar dentro de sus instalaciones y averiguar información clasificada que solo podrán conocer aquí en SCP en corto.